Qué lindo empezar un día tratando temas tan importantes como son los del cambio climático. Pero quiero comentar que estamos hablando un lenguaje que no refleja la realidad de la amenaza. Cuando hablamos de cambio, no necesariamente estamos hablando de amenaza. Cambiarse de zapatos, cambiar de trabajo, cambiar de país, cambiar de universidad o de escuela, son todos cambios positivos. Entonces, ¿por qué el cambio climático va a ser malo? Y quiero resaltar este tema porque hay muchísima gente que nos escucha todos los días que dice, pero ¿por qué se alarman si cambio es bueno? Por lo tanto, lo que propongo, y que ya algunos de nosotros que trabajamos en este campo lo estamos haciendo, es que cambiemos la terminología de cambio climático a crisis climática. La palabra crisis sí nos dice algo más, ¿no es cierto? Nos da un mensaje de amenaza que tenemos que tomar en cuenta y por lo tanto reaccionar. El segundo tema que me parece súper importante cuando hablamos de crisis climática es que por alguna razón no hemos hecho los suficientes esfuerzos para que el común de la gente entienda qué queremos decir con crisis climática. La ciencia no debe pertenecer solamente a los científicos. El 99% de las personas en este planeta no sabe interpretar los mensajes de crisis climática. Hablamos un lenguaje demasiado complejo, demasiado difícil. Inclusive términos como la captura de carbono. ¿Quién entiende? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo actúo? ¿Cómo soy parte de la solución? Por lo tanto, también ahí tenemos un importante desafío todos, que es interpretar la ciencia para que el común de los ciudadanos de todas las profesiones y de todos los lugares, idiomas y nacionalidades pueda actuar en función de lo que entiende cuál es el problema. Un tercer tema que creo que es súper importante, y como escuchamos en la introducción de que todas las crisis están interconectadas, es que el cambio y la crisis climática están íntimamente relacionadas con la biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas. La crisis climática no surge porque sí, sale de un abuso, de un uso inadecuado de la biodiversidad y de los ecosistemas que destruimos todos los días y que son los causantes de estos cambios que generan la crisis. Una crisis que se nos va de las manos si no actuamos con mucha más intensidad. Ahora, ¿por qué quiero hablar con ustedes sobre pérdida y desperdicio de alimentos y cómo se relaciona este tema con crisis climática y con la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas? Porque el desperdicio de los alimentos es una de las fuentes más importantes de emisión de gases que destruyen nuestro país, nuestro planeta. Piensen ustedes que si el desperdicio y la pérdida de alimentos fuese una nación, fuese un país, sería el tercer país emisor de gases. Primero la China, después los Estados Unidos y después la pérdida y desperdicio de alimentos. Esa es una realidad y es una realidad que tenemos que enfrentar porque no la estamos considerando en nuestro lenguaje diario, en nuestras conversaciones de temas de todos los días, y tenemos que hacerlo. Porque la pérdida y desperdicio de alimentos está destruyendo la naturaleza, está destruyendo la biodiversidad, está destruyendo los océanos, está elevando la temperatura del agua de los océanos y por lo tanto está destruyendo los arrecifes de coral, por ejemplo, de los cuales 50% en todos los mares del planeta han desaparecido ya. Y eso es un riesgo, porque estamos hablando de que los océanos son parte de la fuente de alimentación y de la seguridad alimentaria de todos los seres humanos.
esta crisis climática, este cambio de temperatura, también está afectando algo que nos toca muy cerca a los quiteños, a los ecuatorianos, que es la disminución de tamaño de los glaciares de nuestros Andes. Esos glaciares que nos dan agua todos los días, que nos proveen de vida, porque no hay agua y no hay vida, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos sin ella? Y ahí está, las evidencias están ahí. Entonces, cambio climático, agua, alimentos, nuestro comportamiento en relación a los alimentos son parte del mismo problema y están íntimamente conectados. Pero nuevamente, no solamente estamos hablando de que se emiten gases, algo difícil de entender, ¿no es cierto? Pero es un tema en el que podemos actuar porque todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Podemos hacer cambios en nuestros hogares, cuando vamos a restaurantes, cuando vamos a hoteles, en la planificación diaria en nuestros hogares. Podemos medir mejor lo que compramos y lo que no, medir lo que votamos y actuar, por supuesto. ¿Y por qué es importante vincular esto con la agricultura? Porque una tercera parte del agua que se utiliza en la agricultura es desperdiciada. Y esa agua es la que nos está dando la vida todos los días. En la agricultura, el abuso y la destrucción de los suelos por técnicas inadecuadas y el abuso de agroquímicos son parte del problema. Pero regreso al tema de pérdida y desperdicio de alimento y su relación íntima entre eso y la agricultura. ¿Es justo que 800 millones de personas se van a dormir sin comer esta noche? No. No es justo si es que nos damos cuenta y realmente digerimos esta información de que la tercera parte de los alimentos producidos en el planeta se van a la basura. ¿Podemos hablar de hambre? ¿No será mejor de hablar de ética? Pero lo interesante es que sobre este tema hay muchísimas respuestas alrededor de todo el mundo. Aquí en nuestro Ecuador, en Quito, el Banco de Alimentos, por ejemplo, que recoge todos los días y semanas toneladas de comida de los mercados, de los supermercados, de los restaurantes que no han podido ofrecer a sus clientes todos los alimentos que han preparado. Esos están ya siendo distribuidos a gente que no tiene los medios para adquirir comida todos los días. En Estocolmo, donde el bolsillo del consumidor está amenazado cuando entra a un restaurante, a un buffet y un letrero le dice, sírvase lo que va a comer, porque lo que deja en el plato le vamos a cobrar. ¿Qué impacto tiene eso inmediato en el consumidor cuando piensa, qué locura, dejo en el plato una cantidad de comida que me serví sin que sea necesario hacerlo? La cantidad de tiendas que están vendiendo productos agrícolas que no son perfectos y que no son aceptados por los supermercados. Tiendas que ofrecen zanahorias que no son de la medida perfecta y tomates y naranjas y manzanas, pero que tienen el mismo sabor de aquellas que están en buenas condiciones. Entonces tenemos acá un desafío maravilloso. Y es el tomar la decisión que si somos parte del problema, somos también parte de la solución. Y la solución es súper fácil. Empezar a actuar en la familia, con los vecinos, en la escuela y en el colegio, en la oficina y en el barrio. Todos comemos, todos sabemos que nos gusta comer y todos sabemos que algo tenemos que hacer.